Bueno, jóvenes, buenos días. Vamos a continuar con nuestra clase de hoy, ¿no? Vamos a comenzar con un tema, ¿no? Como les comentaba, que viene mucho a lo que es la actualidad, ¿verdad? Se relaciona mucho a lo que es en nuestra coyuntura actual, ¿no? ¿Cuál es la gran peste negra que ocurrió en Europa durante el siglo XIV, ¿verdad? El año 1346 a 1347. Y este tema, ¿no? Como yo les comentaba, es muy extraño que pase. Yo me imaginaba que era algo que nunca iba a pasar en la actualidad, porque, como les comentaba, ¿no? Siempre hay temas que uno comparte en la historia, en donde dice, bueno, esto puedo contarles a los chicos, puedo ponerles ejemplos, ¿no? Pero que lo vivan es algo muy distinto, ¿no? Cuando yo les hablo de guerras, de conflictos, de repente para ustedes es algo muy lejano, solo se lo pueden imaginar, no, es algo que no lo han vivido. Pero en este caso, ustedes son prácticamente sobrevivientes, ¿no? Gracias a Dios, al cielo, no sé, gracias a nuestra fortaleza, pues estamos aquí presentes todos, ¿no? Felizmente. Pero siempre yo me preguntaba, ¿cómo será vivir una peste así como hubo en la Edad Media, como está en los libros, ¿no? Y, y lamentablemente pues ocurrió. Y eso es lo bueno de la historia, de conocer la historia, que nos permite tener una idea, ¿no? Clara de qué es lo que podemos hacer en caso de que ocurran cosas así, ¿no? Como estas. ¿Qué pasó en Europa? A ver, como les comentaba, en Europa, pues en la Edad Media, la calidad de vida era pésima, ¿verdad? No había condiciones de salubridad, la gente vivía en un solo cuarto, y en ese cuarto estaban los animales, estaba la comida, estaba el baño, o sea, la gente compartía las manos sucias todo, no se bañaban, ¿no? No se, no se lavaban las manos para comer, y como ellos vivían así en una libertad tremenda, pues se enfermaban muy rápido. Y como no había pues tampoco ciencia médica, como te he explicado, el contexto de la Edad Media era una época donde no se ha desarrollado todavía la ciencia, la gente aún vive en creencias, ¿no? No hay recetas para las dolencias. Te podía dar una fiebre, una gripe y te morías a los días porque no hay ninguna pastilla, no existe nada de eso. Y la gente se moría muy joven, a los 30 años ya eras un hombre pues muy experimentado, ya casi un anciano, a los 40 ya te puedes morir. Eran raros los ancianos en la Edad Media, ¿no? Y la gente vivía muy rápido, tenía muchos hijos y esto, este era el contexto de Europa en la Edad Media, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? En Asia Central hay un conflicto entre una etnia conocida como los mongoles, que actualmente conforman el país que se conoce como Mongolia, que está en el norte de China, en Asia, ¿de acuerdo? Pero esta etnia se caracteriza por ser nómade, por no tener un lugar establecido, ¿de acuerdo? Entonces, estos mongoles, que se caracterizan por saquear, por algo así como unos piratas, ¿no? Unos piratas de las estepas, ¿verdad? Montan a caballo, invaden, y tienen una guerra con los tártaros, que son un pueblo que está en el sur de Rusia, ¿no? Y en el centro de Asia. Tienen una guerra con ellos, y los mongoles tienen una costumbre, ¿no? Su costumbre era arrojar cadáveres por las catapultas dentro de las ciudades. Y esta costumbre pues fue muy utilizada por los mongoles, ¿no? Llegaban a un pueblo, pues ponían su catapulta y tiraban un cadáver, ¿no? Cosa que parece un chiste, pero eso lo hacían ellos, con la finalidad de infectar al pueblo, le infectaban y lo saqueaban. Esa costumbre poco a poco pues, fue llegando y en ese mismo momento se introduce en Europa. Y sumado a ello, en el sur de Rusia hay una península conocida como la península de Crimea, que actualmente se comparte con Ucrania. Actualmente hay un conflicto entre Ucrania y Rusia por el control de la península de Crimea. En ese momento, en el año 1346, existe por ahí una ruta donde se transporta mucho el comercio. Y en esos barcos llegaban muchas ratas. Ratas que traían una pulga que traía un parásito conocido como peste. O sea, se juntó, o mejor dicho, ya vemos varios factores
que se están empezando a dar. Y para finalizar, uno más. Esto sí es algo increíble, ¿no? Había una vieja costumbre en la Edad Media, tú sabes que en la Edad Media todo es costumbre, todo es creencia, no existe nada de ciencia, nada de lógica. Se dejan guiar por las creencias, ¿no? En Europa medieval, este, eh, los gatos, ¿verdad? Son vistos como seres demoníacos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tenían la creencia, los europeos, de que, mira, este es un ser que tú lo tiras de un quinto piso y no le pasa nada, que en la oscuridad con sus ojos te mira, ¿verdad? Y sus ojos brillan en la oscuridad, y tiene una sagacidad, una templanza, parece que son seres vivos, parece que son seres humanos. Y tenía la idea de que ellos representaban el demonio. Entonces, esa creencia llegó hasta la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica, pues, sobre todo el Papa, denominó de que los gatos son seres indeseables que no se recomienda que lo tengas en tu casa. Así que la mayoría de gatos que estaban, pues, en Europa pululando, ¿verdad? Este, no eran considerados como animales salvajes, no eran animales domésticos. Y la gente, pues, se tomó esto muy a pecho y se dedicaban a matar gatos. Y si tú hubieras sido un niño de esa época, ¿verdad? Tú, ya que no tienes televisión, internet, no tienes nada, con tus amiguitos del barrio te ibas a ir por el bosque a matar gatos. Esa era tu única diversión. Entonces se dedicaron a matar gatos. ¿Y qué pasa cuando... Y llegaron incluso hasta extinguir a casi la mayoría de la población de gatos en Europa. Eran casi animales a borde de la extinción. ¿Y qué pasa cuando no hay muchos gatos? Proliferan las ratas. Y sumado a esto, que la ruta de Crimea trae nuevas ratas, y sumado a esto, las costumbres de los mongoles que ya se acercan, y sumado a esto, la poca higiene que había pues en Europa medieval, se juntó la tormenta perfecta. Y en el año 1346 se dio origen a la peste negra, que es producida por una pulga, por un parásito de la pulga, conocido como la pestis, ¿de acuerdo? Hay tres tipos de peste en este momento, ¿no? La peste en ese momento. La peste bubónica, la peste sistémica y la peste neumónica. La más letal es la bubónica, porque una vez que te pica la pulga con la pestis, te aparecen los bubones, los famosos bubones, que son como bolas, te aparecen en los ganglios, te aparecen en las axilas, en la ingle, ¿verdad? Que te mata al instante, te mata a las horas. No hay una posibilidad de tratamiento, porque tú sabes que en esta época no existe la ciencia médica, no existe un hospital, ¿verdad? Te duele la cabeza, no hay pastillas. ¿Quieres ir al hospital? No hay hospital. Solamente había algunos médicos que iban por ahí a tu casa, pero no eran ningunos expertos, porque no hay ciencia médica. Saben hacer remedios, curar cosas, pero nada más. Esos eran los médicos, los mejores médicos de la época. Sumado a esto que hace milenios, estamos hablando de hace unos, ¿cuántos? A ver, hasta unos casi más de 700 años, ¿no? En esa época, pues la gente en Europa no había desarrollado las defensas para sobrevivir a esta peste, ¿no? Entonces, lamentablemente esta peste nos dejó solamente en Europa 25 millones de muertos. Y Europa en esa época era prácticamente la mitad de la población en Europa. Y en Asia fue peor, porque en Asia murieron 40 millones de personas aproximadamente. Y lamentablemente hoy día, hasta el momento, han fallecido 2 millones de personas en todo el mundo por el virus, ¿no? Por la pandemia, por el coronavirus. Pero esta peste fue mucho más letal porque te mataba a las horas y se llevó la vida de 25 millones de muertos en Europa y de 40 millones de muertos en Asia. Cuando estaba este momento la peste en Europa, la población empezó a buscar culpables, ¿no? Siempre se busca al otro, nunca es culpa de uno, siempre es culpa del otro. Y se generalizó en Europa, en algunos lugares, en culpar a los judíos, ¿no? Que los judíos han traído la plaga porque ellos tienen costumbres raras, porque no siguen la religión cristiana, así que ellos son los culpables. Ellos han envenenado el agua y todos estamos así por ellos. Y muchos pueblos de Europa se dedicaron a perseguir y a matar judíos. Es algo que se conoce como antisemitismo, ¿no? Que se ha repetido lamentablemente en la historia siempre.
¿no? Esto lo vimos en la Segunda Guerra Mundial con los nazis, ¿no? Que se dedicaron a perseguir a los judíos. Los nazis en esa época, los alemanes perdieron la Primera Guerra Mundial y dijeron, a ver, ¿de quién fue la culpa? ¿De nosotros? No, la culpa fue de los judíos, que ellos son los extranjeros, ellos son los que han llegado acá a Alemania y nos han quitado el trabajo, ellos son los que tienen la culpa, ¿no? Eso siempre pasa. ¿Y qué hicieron los nazis? Pues un crimen contra la humanidad, que los secuestraron a los judíos, los fueron a los campos de concentración y los aniquilaron, ¿verdad? Un crimen que hasta ahora sigue presente, ¿no? Y eso se ha repetido siempre, hasta ahora. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿a quién le echa la culpa de los problemas de Estados Unidos? A los latinos. En su campaña, toda la campaña se le pasó hablando que los latinos son unos ladrones, que los mexicanos, que los latinos somos, ¿no? Somos unos aprovechadores, unos vagos que vamos a Estados Unidos a corromperlos, a traerles droga, a traerles delincuencia, narcotráfico, todo lo malo de México viene acá a Norteamérica. Con ese discurso ganó las elecciones. Y ahora, como ya quiere ganarse el voto de los latinos, ahora, ¿quién es el enemigo de Estados Unidos? No, China. China nos ha traído el virus. China nos espía con sus antenas 5G y Y no se cansa de decir mentiras, ¿no? Donald Trump. Y siempre es así. En la historia siempre los dictadores, la gente que tiene el poder siempre echa la culpa a otro, nunca se echa la culpa a sí mismo, ¿no? Y eso lo vemos acá con Hitler y lo vemos con Donald Trump. No estoy comparando de ninguna manera a Hitler con Donald Trump porque son dos personajes muy distintos, ¿no? Hitler no tiene nada que hacer acá. Hitler es un personaje nefasto para la historia, ¿no? Donald Trump solamente es una persona que no está capacitada, pero no se compara con los crímenes que hizo pues Hitler. Pero la idea es la que yo te estoy comunicando, ¿no? Es la que creo que se entiende, ¿no? Siempre se echa la culpa al extranjero cuando tú estás mal o al otro. Esto pasó acá en la peste. A los culparon a los judíos y se dedicaron a perseguirlos. ¿Qué más? Como no hay ciencia médica, en Europa la gente estaba pues desesperanzada. Así que, como no había hospitales y no había esperanza, ¿qué hacía la gente? Iba a los monasterios, a las iglesias a rezar, a pedir perdón para que algún milagro perdón, para que algún milagro los sanara. Y como no había tecnología médica, vuelvo a repetir, los sacerdotes que recomendaban es algo curiosísimo y es algo muy gracioso. Decían, a ver, para que te cures de la peste, yo te recomiendo, ¿no? Que te pongas en una copa de vino, mezcles y agarres hojitas, no de laurel, no de eucalipto, sino hojitas de la Biblia, ¿no? Sobre todo de los salmos, ¿no? Son mejores. Lo pones en la copa de vino, lo mezclas y te lo tomas. ¿Por qué? Porque es la sangre de Cristo y es la palabra de Dios, así que eso ya está recontra curado. Y la gente pues le hacía caso a esas costumbres, ¿no? Y lamentablemente todos sabemos que no se había para el tratamiento de la peste, ¿no? Y mucha gente murió. Ahora, ¿cuál fue la solución que tuvieron en este periodo? Ahí aparecieron las famosas cuarentenas, ¿no? La palabra que todo el mundo conoce, que estamos pasando nosotros, ¿no? Todo el mundo. Y la gente se empezó a aislar y mucha gente se fue a los campos a escapar de las ciudades. Es en ese contexto donde en Italia, por ejemplo, aparece esta obra, ¿no? El de Camerón, que es una obra muy famosa de Giovanni Boccaccio, que son 10 cuentos contados por jóvenes que se fueron, se escaparon, ¿verdad? De la ciudad a contar cuentos para escapar de la peste. Eso también inspiró a una obra de Mario Vargas Llosa, conocido como los cuentos de la peste, ¿no? Que él ahí hizo su debut como actor en España, ¿verdad? Con una obra de teatro que él mismo escribió, basado en los cuentos de Giovanni Boccaccio, que estuvo a su vez basado en la peste negra. ¿Qué vemos acá? Vemos a un doctor de la época, un supuesto doctor, porque esos doctores solamente conocían remedios caseros, ¿no? Incluso los sacerdotes y la iglesia le tenían mucha aversión a los médicos, porque decían, estos médicos hacen brebajes, hacen curaciones, no, eso es del diablo, eso no tiene nada que ver con lo cristiano. Y encima como los doctores, los pobres doctores, como no tenían ninguna protección, iban a ver a los enfermos, ellos también se contagiaban y se morían. Entonces decían, los doctores no pueden curar nada, porque ellos también se mueren. Así que hay que orar nada más. Y los médicos también eran muy resistentes. Usaban estas máscaras, ¿por qué? Porque tenían una pequeña cavidad aquí, abajo, que les hacía pues respirar por dentro. O sea, el respirar la menor cantidad de aire posible, ¿no? Para no contagiarse. Algo así como las mascarillas modernas, ¿no? Pero de esta época.
terminó felizmente muy rápidamente por la cuarentena. Eso fue lo que los salvó a los europeos. Pero eso trajo muchas consecuencias, ¿no? Trajo consigo que el modo de vida cambie en los europeos. Primero que nada, se empezaron a bañar más seguido, ¿no? Cosa que les faltaba. También a lavarse las manos antes de comer, a separar los animales de tu casa, del baño, ¿verdad? Cosa que antes era todo en un solo lugar. Vivían en unas condiciones muy infrahumanas, ¿no? Todo se empezó a cambiar después de la peste, ¿no? Ojalá que también cambien muchas cosas de nuestra vida cuando pase, pues, esta pandemia, ¿no? Empecemos a ser un poco más conscientes de la salud y de cuidar, pues, el medio ambiente y todo lo que ya se hablaba. Y también, ¿qué pasó en Europa? Empezaron a correrle estas ideas la iglesia no nos ha ayudado tanto en la peste. Y la gente empezó a perder un poco de confianza en la iglesia. No de fe, sino de confianza en la iglesia católica. Y posteriormente, en los años posteriores, va a surgir pues estos movimientos que van a replantear o va a darle una nueva mirada al ser humano, ¿no? Ya van a pasar a hacer el Renacimiento, que es un periodo que lo vamos a ver ya más adelante, que ya va a empezar a marcar la decadencia de la Edad Media. La Edad Media decae por muchas cosas. Por las cruzadas, ¿te acuerdas? Que te dije, por tanta plata que gastaron en las campañas, se fue debilitando el poder de los feudales y empezó a crecer el poder de los comerciantes, ¿no? Y empezó a nacer el mercantilismo. Igual acá, empezó a tener una crisis muy fuerte Europa y empezó a caer también ese sistema de la iglesia que controla todo, ¿verdad? Y empezó a caer. Y empezaron a surgir nuevas ideas, nuevas formas de gobierno, y ahí empieza, o se empieza ya a gestar lo que va a ser la edad moderna. Bueno, jóvenes, espero que les haya servido mucho la clase de hoy. Nos vemos la próxima semana.